Y dice que sin café es imposible agradar a Dios. Añádale a 2 letras y lo dice. Pero no podemos hacerlo, ¿verdad? Porque caemos bajo maldición si le añadimos a la Escritura. Pero la verdad es que no está en la Biblia, pero debería estar. Vamos a hablar entonces acerca de la predicación como testimonio. Vamos a hablar acerca del carácter testimonial de la predicación. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos referente al verbo de vida. La vida que se ha manifestado y que nosotros hemos visto y de la que damos testimonio, es la que nosotros les anunciamos a ustedes, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Así que lo que hemos visto y oído es lo que les anunciamos a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que el gozo de ustedes sea completo. Esa lectura proviene de la Reina Valera Contemporánea, 1 de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Cuando hablamos entonces acerca del testimonio, nos referimos a cómo las personas creyentes en Cristo Jesús participamos en la vida de fe en lo cotidiano. Participamos en la vida de fe en el día a día. Participamos en la vida de fe en la rutina diaria. Sin embargo, esa cotidianidad, una vez la vivimos y la vemos a través de la fe, es transformada por la acción de Dios. Los testimonios entonces hablan sobre esa transformación que Dios hace en las personas y en nuestra vida comunitaria. Y esa transformación es súbita, es inmerecida y es inesperada. Algo muy común en nuestros servicios religiosos protestantes es que pedimos que la feligresía comparta testimonios sobre sus experiencias espirituales. Y el significado teológico de estos testimonios reside primeramente en el hecho de que por medio de estas narraciones de fe, la gente relaciona la experiencia humana con la experiencia de Dios. Y comienzan a percibir la acción de Dios en el mundo. Y una vez más, en la vida diaria, en lo cotidiano. ¿Cómo podemos definir el concepto testimonio? Alfonso Ropero define testificar de la siguiente manera en el Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia. Testificar, atestiguar es sinónimo de revelar, ya que se recibe el testimonio como el atestado solemne de una experiencia realizada por el Hijo junto al Padre. Por su parte, el Diccionario Teológico del Nuevo Testamento define el concepto testificar de la siguiente manera. Se trata de un recuerdo que examina reflexivamente, es decir, de llevar a la conciencia algo experimentado, de lo que no se puede huir, que no se puede olvidar, y que en este sentido es llevado también a conocimiento de los otros para proporcionarle, mediante las correspondientes afirmaciones, el contenido de esta experiencia. Lo experimentado debe resultar evidente por el testimonio que hablamos entonces, por el testimonio cuando hablamos entonces de un testimonio. De este modo, la persona que testifica afirma que ha tenido una experiencia con Dios, una experiencia de la cual deriva enseñanzas para la vida. Y esa experiencia valida esas perspectivas sobre Dios. O sea, que hay un movimiento que es un poquito circular. Usted tiene una experiencia y usted reflexiona sobre esa experiencia. Y al usted entrar en ese proceso de acción y reflexión, usted comprende la acción de Dios en su vida. Y de ahí usted deriva principios teológicos que le ayudan a seguir viviendo. Por lo tanto, es importante que vayamos a la Biblia y que comprendamos que este concepto de testificar viene de las Sagradas Escrituras.
La Biblia utiliza varias palabras para hablar acerca de la proclamación del Evangelio. De eso le voy a hablar en la tarde. Y vamos a ver las palabras griegas que se relacionan con el concepto predicación. Sin embargo, una de las más importantes es la palabra griega martiría. Martiría significa testimonio. Testimonio. Claro está. El vocablo proviene de la palabra mártir, que significa testigo, y que en el Nuevo Testamento todavía no tiene la carga que después va a adquirir en la historia de la iglesia, de una persona que muere por su fe. Claro está. Cuando Esteban da testimonio y se niega a negar su fe, tiene que morir por ella. Pero tenemos que tener claro que no existía el concepto mártir como la persona que muere por su fe hasta que el Nuevo Testamento se escribe. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento el concepto mártir se debe traducir no como mártir, sino como testigo. ¿Está bien? De todos modos, volvemos al texto. El vocablo proviene de la palabra mártir. Martiría viene de mártir. Y martiría es primordialmente el acto de dar testimonio. Es un acto público de dar testimonio de una acción. Y testificar es afirmar la veracidad de un contenido declarado en público. Esto es bien importante. En griego, cuando se habla de dar testimonio, siempre es positivo. Dar un testimonio falso tiene otro concepto. Es pseudomartiría. Es otra palabra para dar testimonio falso. La palabra testimonio nunca se utiliza para dar falso testimonio. La palabra falso testimonio es otro concepto aparte. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento, cuando se habla de testificar, siempre se habla de manera positiva. Voy a volver a eso en un ratito. De todos modos, les recalco que testificar es afirmar en público que algo es cierto. Tenemos la siguiente cita, o sea que la martiría es primordialmente una acción, pero posteriormente, como contenido de afirmaciones hechas, puede adquirir también el sentido de martirium, de prueba. De prueba. Término que no tiene en cambio nunca el sentido de una acción. Nosotros sabemos que una persona que da un testimonio en un contexto legal, eso sirve de prueba. Si, por ejemplo, no hay video y no hay huellas dactilares que digan que esta persona es un ladrón, pero 3 personas lo vieron y dan testimonio diciendo, mire, este señor es un ladrón, eso tiene un peso legal y se convierte en prueba testifical. Del mismo modo, cuando nosotros damos testimonio de nuestra fe, estamos ofreciendo pruebas de la acción de Dios en el mundo. Pruebas de la acción de Dios en el mundo. Eso me recuerda de un amigo muy amado que empieza a tener problemas con su voz, empieza a tener un dolor terrible en el cuello y fue a donde el radiólogo, que había estudiado con él de chico, y el radiólogo le hace las pruebas y descubre que tiene un tumor enorme en la tiroides, que le ha roto ya los cartílagos de la laringe, que eso es lo que lo tiene enfermo y lo que le ha cambiado la voz, y le dice, bueno, seguramente eso es maligno para ser tan grande, te tenemos que operar. Pero como buen radiólogo le hizo una segunda prueba, y en la segunda prueba todo lo que estaba en la primera prueba desapareció. Y eso se convirtió para el radiólogo en una prueba de la acción de Dios, porque él veía en las radiografías que era la misma persona. Entonces mi amigo viene y le dice al radiólogo en tono burlón, ¿y cómo tú explicas esto? Y el radiólogo no se atrevió a usar la palabra que empieza con M, que la mayor parte de los médicos que no tienen fe no se atreven a decirla, la palabra milagro.
Eso es una mala palabra en la medicina. Para una persona que es un médico o un cirujano que no tiene fe. Y lo más que él se atrevió a decir fue, lo único que puedo decirte es que lo que está aquí no está aquí. ¿Por qué? Porque era prueba testifical de que Dios es. La predicación entonces como testimonio tiene tres características importantes. Primero, su carácter positivo. Segundo, su carácter apostólico. Y tercero, su carácter cristológico. En primer lugar, como le dije hace un minutito, en el Nuevo Testamento el testimonio siempre es positivo. Siempre es positivo. Cuando los relatos bíblicos usan la palabra mártir y usan la palabra martiría, están hablando de dar testimonio a favor de algo, a favor de alguien. Se refieren a una declaración positiva que afirma la veracidad de un suceso, ¿verdad? La persona que presenta un falso testimonio es un testigo falso. Y nunca se dice que lo que dice es testimonio, dice que es falso testimonio. Y claro está, levantar falso testimonio es una violación a los mandamientos de Dios. Esto es muy distinto a nuestro sistema legal, donde una persona puede dar testimonio a favor o en contra de algo. Pero en el Nuevo Testamento, el testimonio siempre es positivo, se da testimonio de la verdad, de lo verdadero. El testimonio solo puede ser positivo, porque quien da testimonio a favor de alguien se solidariza con esa persona. O sea, ser testigo a favor de alguien quiere decir que usted tiene un lazo de unidad con esa persona, que usted se identifica con esa persona, que usted está apoyando a esa persona en una causa y busca que esa persona triunfe. En las concepciones primitivas del testigo, este une su fuerza anímica con aquel a favor del cual testifica para ayudarle a triunfar. O sea, que propiamente interviene más a favor de una parte para que no para esclarecer lo derimido. Por lo tanto, la persona que habla, que es testigo, se identifica, se solidariza, se hace uno con aquel del cual está dando testimonio a favor. Por lo tanto, cuando nosotros estamos dando testimonio de Cristo y damos testimonio de la acción de Dios y de la obra del Espíritu Santo, nos estamos uniendo más a Cristo, a Dios, al Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad. En segundo lugar, la predicación como testimonio tiene carácter apostólico. Si vamos a ser rigurosos, los verdaderos testigos fueron aquellos que caminaron con Jesús. Los discípulos. Aquellos que se convirtieron en misioneros, y la palabra para misionero es apóstol. Yo sé que se ha puesto de moda utilizar la palabra apóstol como un concepto de superioridad o de jerarquía espiritual. Pero en el Nuevo Testamento, apóstol no es un concepto de jerarquía espiritual. El verbo enviar es el verbo apostelo. Y un apóstol es alguien que usted envió a hacer algo. O sea que la mejor traducción de apóstol es misionero. Y entonces eso hace sentido cuando leemos el Nuevo Testamento de que había dos focos de la misión: el pueblo judío, el pueblo no judío, y el líder de la misión al pueblo judío era Pedro, y el líder de la misión a los pueblos no judíos era Pablo. O sea, no es que un apóstol es más que un pastor o más que un obispo. Es que tienen roles distintos. De todos modos, el texto crucial usted lo conoce, Hechos 1:8. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso se recalca con las palabras del apóstol Pedro en Hechos 10:41, que dice: pero no lo vio todo el pueblo, sino solo aquellos testigos que Dios había elegido de antemano, es decir, nosotros los que comimos y bebimos con él después que él resucitó de entre los muertos. Los líderes de la comunidad cristiana se convierten entonces en los apóstoles, los misioneros encargados de dirigir la obra para evangelizar el mundo. Y la iglesia
cuando da testimonio, estamos dando testimonio en un segundo nivel. ¿Por qué? Porque nos tenemos que mantener fieles a la doctrina de los apóstoles, como dice Hechos 2:42. O sea, nosotros venimos a ser testigos secundarios, porque nosotros no caminamos con Jesús, y los apóstoles vienen a ser los testigos primarios. El resto puede predicar, pero en sentido estricto solo los apóstoles pueden atestiguar. Han recibido de Cristo la misión de dar testimonio y han sido investidos del poder del Espíritu para cumplir este mandato. Por este motivo, los apóstoles declaran: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En tercer lugar, encontramos que el testimonio tiene un carácter cristológico. ¿Y por qué? Porque en su sentido más estricto, Jesús es el único testigo fiel. Es el testigo fiel y verdadero, como dice el libro de Apocalipsis. Jesús es la verdad de Dios hecha ser humano. Jesús es quien testifica de la veracidad del reino de Dios. Jesús es el testigo supremo que dio su vida por amor a la verdad y para la salvación de muchos. Jesús es el testigo fiel y verdadero, no solo porque fue crucificado, sino también porque transmite su testimonio, porque resucitó, porque nació para dar testimonio de la verdad y murió dando testimonio de la verdad. Por ser un testigo de la vida que testimonia el reino, Jesús se compromete a multiplicar el pan en una vida amenazada por el hambre, a perdonar los pecados en un sistema condenador, mediante leyes morales discriminatorias, a sanar enfermedades en cuerpos y corazones afligidos por falta de salud y a proclamar el año sabático de gracia y salvación. El único objeto que representa verdaderamente el contenido fundamental del seguimiento cristiano es la experiencia de Cristo. Se lo voy a volver a decir. El único objeto que representa verdaderamente el contenido fundamental del seguimiento cristiano es la experiencia de Cristo. Por lo tanto, Jesucristo es el principio y fin, o para decirlo de manera filosófica, es el objeto y el sujeto de la experiencia de fe. La muerte de Jesús es el supremo testimonio, o el más alto de los martirios. Su muerte fue, por supuesto, humana, con un carácter violento, derivada de una increíble violencia institucional y estructural, pero es al mismo tiempo una muerte donada, una vida que se da en la muerte, una muerte a favor de la vida. Y por eso es una muerte que termina dando y prometiendo la vida, dando y prometiendo el perdón y la resurrección. Por lo tanto, en su expresión más sencilla, testificar es compartir que hemos tenido una experiencia con Cristo. Y por eso, hasta la persona que menos letras tiene, y la persona que menos educación tiene, y la persona con menos entendimiento bíblico y teológico, que ha conocido a Jesucristo, puede testificar que hallé un buen amigo, mi amado Salvador, y contaré lo que le ha hecho por mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y Él me guarda para sí. Tiene que quedar claro entonces que quien sigue a Cristo no necesita experimentar nada más. Lo que abriga antes bien es el deseo de tomar parte de la experiencia de Cristo, el cual representa a su vez la experiencia de Dios. Participar en la experiencia de Cristo permite participar en la realidad de Cristo. En el camino del seguimiento, el creyente deviene él mismo en esta experiencia. Estos puntos son cruciales para la fe cristiana, mis hermanos y mis hermanas. Cruciales. Dado que para la iglesia la verdad no es una declaración que se escribe en papel. La verdad no es un vuelo retórico. Si nosotros leemos Juan 14:6, comprendemos que la verdad no es un algo, es un alguien. Porque Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida.
Por lo tanto, la vida no es una declaración que usted escribe. La vida es Cristo. La verdad es Cristo. El camino es Cristo. Esto cobra una importancia crucial en estos tiempos posmodernos, donde la gente ya no cree en la verdad, porque el carácter cristológico del testimonio afirma que la verdad sí existe. Lo que pasa es que la verdad no es proposicional, la verdad es experiencial. Y para usted conocer la verdad tiene que conocer a Jesucristo. Y por eso nosotros podemos seguir dando testimonio de la verdad de Dios en Cristo, en el poder del Espíritu Santo, aun cuando los filósofos y los antropólogos y los sociólogos nos digan que la verdad ha muerto y que vivimos en un mundo posverdad. El testimonio cristológico, el carácter cristológico del testimonio desafía los antivalores y los disvalores que están amenazando la vida de las sociedades posmodernas. Se lo voy a volver a decir. El carácter cristológico del testimonio desafía los antivalores y los disvalores que están destruyendo nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque la iglesia afirma la verdad en medio de un mundo de la posverdad. En medio de un mundo donde la gente niega que existe la verdad y donde la gente entiende que la verdad es relativa y donde la gente piensa que la verdad no es más que una narrativa con la cual usted engaña a la gente, nosotros decimos que la verdad sí existe y que la verdad es Cristo. En la política vemos esto todos los días. En inglés le llaman esto el spin. Spin es cuando usted, por ejemplo, agarra un trompo y le da vuelta y el trompo sigue dando vueltas y bailando. Es voltear algo y ponerlo a dar vueltas. Eso es spin. Pues mire, eso es lo que hacen los políticos todos los días. Le enseñan a usted, los periodistas los confrontan con la verdad y ellos dicen, no, esa no es la verdad. Y usted ve cómo continuamente nosotros estamos viendo personas que aunque la realidad ahí está clara, la siguen negando y negando y negando y negando y negando, porque siempre va a engañar a algunos pocos que van a dudar de la verdad. Es increíble cómo nosotros vivimos en una sociedad donde la gente cree en la mentira y niega la verdad. Esa actitud es incompatible con la fe de Jesucristo. Esa actitud es anticristiana. Se lo voy a decir más clarito. Esa actitud de negar la existencia de la verdad es anticristo. El decir que la verdad es una narrativa, que la verdad se construye y que cada cual puede tener su propia verdad, eso es el discurso del anticristo. Porque nos está diciendo que la realidad no existe. Nosotros, si en verdad creemos que Jesucristo es la verdad, nosotros entonces solamente podemos dar testimonio de la verdad. ¿Por qué? Porque dar testimonio de algo falso, entonces ya no se convierte no solamente en un acto inmoral, se convierte en un acto de idolatría. Déjeme recalcar eso. Si en verdad nosotros creemos que Jesucristo es la verdad, si nosotros estamos convencidos que Jesucristo es la verdad, pues mentir abiertamente es un acto de idolatría, es un acto anticristiano, es un acto anticristo. Mentir abiertamente es negar la verdad de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, volvemos a la definición de testificar. ¿Qué quiere decir testificar? Testificar quiere decir que hemos tenido una experiencia con Cristo, el mismo que encontró a los caminantes que iban a Emaús, también nos ha encontrado a nosotros por los caminos de la vida. Y por eso nosotros nos levantamos en la iglesia y testificamos. ¿Por qué? Porque la iglesia afirma la fe cristiana como algo que va por encima de la razón y no algo que es irracional. Muchos de mis estudiantes tienen problemas cuando yo digo esto.
La fe cristiana no es irracional. Lo que pasa es que va por encima de la razón. Por ejemplo, lo que yo le dije a usted en la ilustración, el cuento verdadero que padeció mi amigo, pues ¿qué pasa? Él tenía un tumor y cuando llega a la otra prueba, no tiene el tumor, porque estaba todo reparado. Eso es lógico. Lo que desafía la lógica es que eso haya sido hecho sin una operación de mano humana. En mi denominación nosotros ordenamos mujeres y una pastora retirada fue mi pastora asistente por 5 años. De repente ella se enfermó, ella padece del corazón y había batallado con otras enfermedades y enferma que apenas podía caminar. Y era Semana Santa. Y ella a duras penas llegó al templo. Después de una predicación muy poderosa, ella pasa al frente asistida por 2 jóvenes porque ella no podía caminar. Y cuando pasa al frente, tiene una experiencia de Dios y cae al suelo. Y los chicos la agarraron y cuando ya vieron que se desmayó, la ayudaron, la colocaron en el suelo y estuvo en el suelo como 20 minutos. Se levantó nueva. Pudo guiar de nuevo a su casa. Y cuando semanas después vuelve al médico y el médico le hace una prueba y le hace una radiografía, le dice, bueno, lo que pasa es que esta operación ha quedado perfecta. Mire, esos puntos están perfectos. ¿Y quién la operó? Dice, me operó el Señor. Dice, ¿el Señor quién? Lo que ocurrió es lógico. Ella tuvo una operación. Lo que desafía la lógica es que la operación haya sido por el cirujano celeste. Por lo tanto, tiene que quedar claro que nuestra fe no está en contra de la razón. Lo que pasa es que va por encima de ella. Y aunque nosotros podemos leer la Biblia, más que leerla, tenemos que vivirla. En este punto tenemos que recordar una enseñanza de la hermenéutica latinoamericana. Uno de los grandes aportes al estudio de la Biblia que viene de las teologías que se forjaron a finales del siglo XX en América Latina es el énfasis de que tenemos que leer la Biblia en la vida y la vida en la Biblia. Esa es una frase muy feliz de Carlos Mester, que la escribió en Flor sin Defensa y en otros libros de hermenéutica bíblica. Para decirlo de otra manera, la palabra de Dios no puede saberse, solo puede vivirse. Y para vivirla, hay que vivirla como una palabra crucificada. Entonces volvemos al tema de lo cotidiano. Esa vida de fe es esta vida. Esa vida de fe es esta vida. Esta vida. Es la vida cotidiana. El seguimiento de Jesús se hace en esta vida. No necesitamos una experiencia idealista. Todos nosotros que hemos sido líderes cristianos, hemos encontrado gente que nos dice, mire pastor, cuando yo me retire, yo voy a comprar un terreno y voy a tener mi rancho y voy a tener mi casa. Y cuando yo esté completamente tranquilo y no tenga ninguno de los problemas de la vida, voy a buscar de Dios. Esa persona nunca va a buscar de Dios. Porque esa persona entiende que la experiencia de fe se vive en otra vida. Pero la experiencia de fe se vive en esta vida. En esta vida. Dios está con nosotros cuando usted sube al bus. Y Dios está con nosotros cuando usted se come un taquito. Y Dios está con nosotros cuando usted está en la oficina, cuando usted está en el trabajo, cuando usted está en la escuela, cuando usted está en la universidad. Dios camina con nosotros por las banquetas de la ciudad. Y nosotros testificamos que Dios está con nosotros aquí y ahora en esta vida. Lo que pasa es que esta vida diaria ha sido transformada por el poder de Dios.
cuando les recalco que la fe se vive en esta vida, eso tiene implicaciones teológicas muy profundas. Porque quiere decir que la vida diaria se convierte en un sacramento. La vida diaria se convierte en un sacramento. La vida diaria se convierte en el lugar teológico donde experimentamos la presencia de Dios. Y por medio de la fe consagramos a Dios nuestra vida diaria. Lo que nos permite experimentar a Cristo y experimentar la obra del Espíritu Santo en medio de lo cotidiano, de lo diario, de lo rutinario. Esto implica también que las personas de fe vivimos constantemente en el umbral de lo milagroso. Y yo sé, hay algunos autores muy famosos, algunos de ustedes los han leído y yo también, que niegan los dones del Espíritu y niegan la acción del Espíritu y niegan lo milagroso. Yo he aprendido que a Dios yo no le puedo negar nada, porque Dios es Dios y yo no soy Dios, y Dios es soberano. Por lo tanto, si nosotros verdaderamente creemos que Dios está aquí y está activo y no está callado, no podemos negar que Dios en cualquier momento puede hacer algo sorprendente. Creemos que Dios actúa en esta vida y que su presencia no está confinada a los templos o los espacios considerados tradicionalmente como sagrados. Dios no está restringido a los templos. Dios no está restringido a los altares. Y por eso los testimonios religiosos que damos en nuestras iglesias se relacionan a los eventos de la vida cotidiana. Que nos encontramos al Señor en la vida diaria, en la rutina. ¿Por qué? Porque la rutina ha sido transformada por la acción de Dios. Y eso es lo que produce un exceso de significado en la vida. Déjeme darle un ejemplo tonto, un ejemplo bien sencillo. Dos personas están a punto de estrellarse en su auto y ambos oprimen el freno y no se estrellan por 10 centímetros. La persona que no tiene fe dice, la verdad es que este auto último modelo tiene unos frenos excelentes. Qué bueno que lo compré. La otra persona dice, gracias Señor porque me has guardado. Porque esa persona de fe que lee la vida en clave de fe, le encuentra un exceso de significado a la vida. Para nosotros como personas de fe, la vida no es más que, es mucho más. Para nosotros como personas de fe, la vida es mucho más. Es más que la rutina de desayunar, ir a trabajar, volver, comerse un poquito de arroz y frijoles y volverse a acostar para repetirlo mañana. No, la vida es trascendente. La vida es mucho más. El testimonio afirma que la vida es mucho más que la suma de sus partes. Hay una sinergia divina. Y esa historia tiene un significado mucho más profundo, ya que la presencia de Dios la conduce a apuntar al otro como lugar teológico. En el encuentro con el otro me voy a encontrar con Dios. De acuerdo a esta sinergia divina, siempre hay algo más en la historia. Hay algo más. Dios tiene algo más. Dios tiene algo más. Por lo tanto, dar testimonio es leer la vida en clave de fe, desde la fe y para la fe. Y estas afirmaciones nos llevan a considerar la paradoja del lenguaje. Nosotros solamente podemos hablar de Dios usando el lenguaje. Pero el lenguaje no es suficiente para hablar de la experiencia de Dios. La herramienta que tenemos para predicar, que es el lenguaje, es una herramienta limitada. Porque en el fondo nosotros estamos tratando de describir algo indescriptible. Y de poner en palabras algo que es inefable, algo que no se puede hablar. Cuando hablamos y testificamos y decimos todo lo que podamos decir sobre Dios, nos quedamos cortos. Porque Dios es mucho más de lo que pensamos, de lo que pedimos o entendemos. Entonces, volvemos al tema del exceso de sentido, de la reserva de sentido que tiene la Biblia. No importa lo que podamos decir sobre Dios, Dios es mucho más.
Y Dios significa mucho más. Por eso la fe puede ser comunicada y testimoniada por palabras, por silencios, por acciones, de mil maneras. El testimonio cristiano es una fe explicitada, comunicada, transmitida con compromiso y consecuencias de compromiso. La verbalización de la experiencia de fe es un indicio de su carácter genuino, porque nosotros verbalizamos todas nuestras experiencias. Dios no nos llama a permanecer mudos, al contrario, nos llama a anunciar y testificar que lo hemos encontrado. La persona que ha gozado de la experiencia de Cristo se siente obligada a compartirla. Y esa es la gran enseñanza que tiene el secreto mesiánico en el Evangelio de Marcos y sus paralelos, que cuando Jesús le decía a alguien, no le digas nada a nadie, la persona salía corriendo a decir, Dios me ha tocado. Dado que el lenguaje humano es limitado, no nos podemos quedar entonces en la mera verbalización del Evangelio. Hay que imitar a Jesús. La iglesia no se puede quedar nada más en el decir. La iglesia tiene que pasar a la acción. Y esa acción se lleva a cabo en una vida comprometida con Dios. Por lo tanto, mire qué sencillo es esto. Después de toda esta filosofía que yo le he dado, todo comienza con el seguimiento de Jesús. Y todo termina con el seguimiento de Jesús. Y dar testimonio es decir lo que hemos visto y oído en nuestro caminar con Cristo. Esto no puede ser más evangélico. Esto no puede ser más evangélico. Dar testimonio es contar lo que ha pasado después que aceptamos el llamado de Jesús, que nos dijo, sígueme. A la vez que acto, entonces el seguimiento se convierte en santidad. ¿Por qué? Porque es en el seguimiento de Jesús que nosotros aprendemos a vivir. En el seguimiento de Jesús, que si vamos a ser estrictos, es el único y verdadero teólogo, el único que es palabra de Dios. Por lo tanto, todo comienza siguiendo a Jesús. Solamente podremos testificar después de haber aceptado la invitación a seguirle. Solo después de caminar con Cristo podemos testificar de su experiencia. No basta decir que Jesucristo resucitó. Necesitamos caminar en el poder del Cristo resucitado. Y entonces, cuando verbalizamos esa experiencia de fe, damos un testimonio de una fe genuina, una fe vivida. Dios nos está llamando a hablar y no nos podemos quedar en silencio. Es necesario dar testimonio anunciando lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo y lo que Dios hará. Evangelizar es decirle a otras personas hambrientas que hemos encontrado pan, que hemos encontrado pan espiritual, y a otras personas sedientas que hemos encontrado el agua que salta para vida eterna. Algo interesante es que esa verbalización, el testimonio, tiene un carácter narrativo. Cuando nosotros testificamos, nuestros testimonios tienen el carácter del cuento corto, marco escénico, trama, y la trama está motivada siempre por un conflicto, por una carencia, por un problema, tiene un punto culminante y un desenlace. Nosotros siempre que hablamos, lo que hacemos es que afirmamos la calidad narrativa de la vida. Cuando yo enseño cursos de predicación narrativa, yo tengo una conferencia que se llama La calidad narrativa de la vida. Porque si yo le pregunto a usted quién es usted no me dice datos, usted me cuenta una historia. Porque nosotros, para poder hacer sentido de la experiencia, la ponemos en forma de narrativa. Por lo tanto, cuando nosotros damos testimonio, estamos siguiendo ese patrón de poner nuestra vida en forma de una narrativa muy parecida a la del hijo pródigo, una narrativa de volver a la casa. Nosotros, como seres humanos, somos seres humanos en el camino, estamos en vías de, o para usar el testimonio bíblico, no es que lo hayamos alcanzado ya, sino que proseguimos al blanco. Usted y yo estamos en el camino, y en ese camino nosotros encontramos la praxis, la práctica de la fe
que se lleva a cabo en esta vida. En la medida en que comprende el entero camino del creyente, es posible comprender la espiritualidad como aquel contenido del pensamiento teológico que determina todo lo demás y sin el cual la teología pierde la credibilidad que le es propia. Permítame entonces concluir de una manera un poco extraña, y es hablando de lo que el testimonio no es. El testimonio no es mera autobiografía. Y eso es bien importante. Uno de los errores que nosotros cometemos cuando damos testimonios en nuestras iglesias es que tomamos la experiencia de alguien como paradigmática y entonces decimos que el testimonio es tener la experiencia de esta persona. En mi país, por ejemplo, en Puerto Rico, es muy común escuchar jóvenes que dicen, no, yo me voy a ir de la iglesia para después tener testimonio. ¿Qué tú quieres decir? No, me voy a ir al mundo, voy a pecar y cuando vuelva puedo decir que el Señor me salvó de algo. Y entonces no se dan cuenta que lo que están haciendo es rompiendo el testimonio. Porque el mejor testimonio que puede dar una persona es decir que desde que nací hasta que cerré mis ojos he caminado con Cristo. No hay que irse al mundo, no hay que irse a pecar. No hay que irse de juerga y a vender droga y a matar gente para después decir que Cristo me salvó de eso. Necesitamos un ojo crítico, sobre todo a aquellas personas que predican y le dicen a la gente, si te vuelves exactamente igual que yo, entonces eres cristiano. Entonces terminamos con un acto de imperialismo, con un tipo de dictadura espiritual. ¿Cuál es la diferencia entre testimonio y autobiografía? El tema central de la autobiografía soy yo. Cuando una celebridad nos publica un libro sobre su historia, el tema central del escrito es el yo, la persona. Cuando nosotros damos testimonio, nuestro tema central es la acción de Dios en Cristo manifestada en nuestra vida. El tema central es Dios, no nosotros. En la Biblia, entonces, no es una verdad teórica, es una verdad que está entretejida con la historia de fe de aquellos hombres y de aquellas mujeres que han asumido en su práctica vital la existencia de lo anunciado y lo comunicado por Dios. Por eso, el discípulo es mártir, porque es profeta, porque es testigo, y no al revés. No es el sufrimiento lo que valida nuestro testimonio, es el seguimiento lo que valida nuestro sacrificio. El testimonio no es una narración que contamos con el propósito de engrandecernos a nosotros mismos. Y déjeme decirle, si usted quiere destruir un sermón, comience con una ilustración donde usted sea el héroe. Usted va a cerrar la comunicación con la gente. ¿Por qué? Porque mucha gente entiende que los líderes religiosos tienen una línea directa, un teléfono rojo que si usted lo levanta, alguien contesta, ¿aló, el cielo? ¿Cómo le puedo ayudar? Y si usted cuenta una narrativa donde usted es el héroe, la gente dice, bueno, lo que pasa es que él es un pastor, lo que pasa es que ella es una líder de la iglesia. Esa es la experiencia que tienen ellos, no la experiencia mía. Si se rompe la comunicación. Por lo tanto, cuando nosotros demos testimonio, vamos a hablar de nuestra flaqueza. Y vamos a hablar de cómo en nuestra debilidad se ha manifestado el poder de Dios. Recordando lo que escribió el apóstol Pablo, que el poder de Dios se engrandece, se perfecciona en la debilidad del ser humano. Para establecer la diferencia con mayor claridad, el sujeto de la autobiografía es uno mismo, pero el sujeto del testimonio es Dios. Y así entonces nosotros llegamos a la predicación auténtica. La predicación auténtica es aquella que refleja los esfuerzos que hacemos nosotros para hablar de la fe, mientras construimos y conducimos nuestras vidas de manera auténtica. Se lo voy a volver a repetir. La predicación auténtica
Es aquella que refleja los esfuerzos que hacemos nosotros para hablar de la vida, para hablar de la fe, mientras construimos y conducimos nuestras vidas de manera auténtica. La lucha por producir una predicación auténtica se refleja en los esfuerzos que hacen quienes predican para conducir sus vidas de manera más auténtica. Por lo tanto, una vez más, volvemos a lo cotidiano. Una vez más, volvemos a la ética, a la santidad, a la moral. Es nuestra vida diaria la que manifiesta que nosotros verdaderamente tenemos una relación con Dios. No es nuestro discurso, es nuestra vida diaria. Y la predicación poderosa no solamente necesita conceptos bíblicos y teológicos. La predicación poderosa necesita una vida de obediencia a Dios. Por eso tenemos que cuidarnos de lo espectacular. Cuídese de lo espectacular. Y en estos tiempos mediatizados de redes sociales, hay gente que lo que hace es brincar de sitio en sitio. En mi tierra le dicen eso la doctrina de la rana o la doctrina del sapo. Son personas que no tienen una vida de fe, no van a ninguna iglesia, pero tienen una red de 5 o 6 iglesias, dependiendo qué evangelista, qué cantante, qué testimonio. Mira, que aquel maneja 3 dones, aquel maneja 7 dones, aquel maneja 12 dones, y no tienen una vida de fe, no tienen una congregación, no pertenecen a una comunidad. Sencillamente están yendo de lugar en lugar, buscando celebridades religiosas, y no crecen en la fe. Porque se deslumbran por lo espectacular. Cuando nosotros contamos esas historias dramáticas que sirvieron para marcar un antes y después, hay que hacerlo con mucho cuidado. Hay que hacerlo con mucho cuidado. Porque a veces nosotros transmitimos la idea que Dios nada más actúa en lo espectacular. Y eso es peligroso. Aun si usted tuvo una experiencia dramática en el pasado, eso no cancela que hoy en la mañana usted tiene que volver a revalidar esa experiencia con Dios. Y nosotros siempre estamos en peligro de caer y de volver atrás. Usted no me lo va a creer porque no tiene mucho sentido, pero yo vengo de una familia de alcohólicos. O para decirlo en lenguaje latinoamericano, de borracho. Y mis familiares que murieron de cirrosis hepática o de hepatitis son muchísimos. Y yo mismo tengo daño en mi hígado porque a mí me dieron mi primera cerveza a los 4 años. Yo pude dejar de tomar a los 15 años, cuando ya yo estaba alcoholizado, y si pasaba 2 días sin tomar, las manos me temblaban. Y es un testimonio espectacular. Un testimonio espectacular que se puede destruir en 1 minuto si yo voy a una cantina y pido una cerveza o pido otro trago. Por lo tanto, lo importante no es que usted tuvo un momento espectacular. Lo importante es que después de ese encuentro con Cristo, usted ha seguido, ha perseverado, ha seguido caminando con aquel que le amó. ¿En qué vida? En esta vida. En la vida diaria. Ese testimonio cuyo sujeto y protagonista es Dios, tiene entonces una dimensión social. ¿Para qué nosotros compartimos el testimonio? Para que la gente diga, si Dios lo hizo con esa persona, lo puede hacer conmigo. No predicamos para engrandecernos, predicamos para ser señal del reino. En el fondo, aquellas personas de fe que predicamos y que estamos en liderazgo de la iglesia, no somos más que letreros que apuntan a Dios. Si el letrero apunta a uno mismo, usted está mal. Estamos viviendo de manera equivocada. Nosotros tenemos que apuntar para que la gente vaya a conocer a Dios en Cristo, en el poder del Espíritu Santo. Así vamos forjando una identidad
de fe, de creyentes en la comunidad de fe en la iglesia. Por lo tanto, así llegamos a una conclusión bien importante, que usted lo sabe, pero quizá ahora, después de haber dado este viaje teológico y filosófico, queda más clara. El testimonio es una herramienta importantísima para la evangelización. Porque cuando yo escucho que una persona me dice, Cristo me salvó, así, así y así, yo puedo decir, Señor, esa experiencia que tuvo esa persona, yo la quiero experimentar en mi propia vida. Quienes nos aventuramos a predicar el Evangelio de Jesucristo, estamos asumiendo una enorme responsabilidad. Porque estamos diciendo que nosotros también somos testigos de la esperanza. Por medio de la fe, en obediencia a ella, tomamos la opción de defender la vida en sus niveles más elementales. El llamado al ministerio de la predicación nos tiene que llevar a ponderar, seleccionar y optar por los valores indispensables, los valores del reino de Dios. Por lo tanto, ser creyente, ser líder ministerial, ser una persona que predica, es tomar una opción por la lucha por la justicia, la defensa de la libertad, la solidaridad con la persona débil, con la persona más vulnerable de la sociedad, con la generosidad para los demás, particularmente para el que no tiene nada y no nos puede responder. Y un compromiso con la unidad del pueblo de Dios. El testigo de la esperanza, nos dice Casiano Floristán, defiende una vida en plenitud y tiene que desenmascarar y denunciar, porque defiende la vida, los engranajes y las concatenaciones que impiden o mutilan el desarrollo de la vida. Es un compromiso con la realidad amenazada por las sombras de la muerte, de cualquier muerte, con objeto de que resplandezca la verdad. La mentira es el Dios de los enemigos de Jesús. La mentira es el Dios de la muerte porque suprime la libertad y coarta la vida humana. La mentira es un ídolo. La verdad es Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, concluyo diciendo algo muy sencillo. Para dar testimonio, primero tenemos que vivir la vida de fe en nuestra vida diaria. Solo podemos dar testimonio de lo que hemos vivido. La predicación cristiana, entonces, es el resultado de la experiencia de fe que ilumina nuestro caminar y nos lleva a compartir el mensaje del Evangelio con los demás. Esto yo lo digo con respeto, porque América Latina ha experimentado muchos momentos de violencia y estamos viendo cómo hay un resurgir de la violencia. Busque las noticias, vea lo que estaba pasando en Chile, vea lo que ha estado pasando en Ecuador, en Bolivia, vea la situación de Venezuela y cómo el país más rico de América Latina está pasando por una situación donde la gente tiene hambre. La iglesia tiene que dar testimonio de la verdad de Dios en estos contextos. Y el hecho de que nuestro país hoy tenga una libertad que no tenía antes, porque ustedes muy bien saben lo represivo que fue el Estado mexicano contra la iglesia a principios del siglo XX, no cancela que podemos volver a tener otro momento de represión contra la iglesia. Dar testimonio y jugarse la vida a favor del reino y del Evangelio. ¿Y por qué no jugamos la vida?
porque no nos podemos quedar callados. Y tenemos que dar testimonio de lo que hemos visto y oído y palpado con nuestras manos tocante al reino de vida. Que Dios les bendiga.